En general, vamos a darle la bienvenida al doctor Miguel Cárdenas para que nos cuente un poquito más cuál es el panorama global de los cálculos renales. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido al programa. Buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos entonces ¿cómo se forma un cálculo en el riñón? ¿Qué es lo que tiene que pasar en un riñón para que los minerales que deben ser excretados y diluidos en la orina se empiecen a anidar y a consolidar como una formación rocosa que se puede ir desprendiendo con mucho dolor? Para empezar, hay dos factores principales para la formación de cálculos. Uno es la dieta, es muy importante la dieta, la cantidad de agua que ingestan, los alimentos que ingieren, y lo otro son los factores hereditarios que la persona puede tener, ¿no? Ahora, cuando hablamos de dieta estamos hablando de que hay ciertos alimentos que son más susceptibles de que la persona que los consuma de manera descontrolada o desordenada haga más cálculos, ¿sí? Así es. ¿Correcto? Pero también hay diferentes tipos de cálculos, ¿no? ¿Cuáles son? En realidad existen 8 tipos de cálculos. Acá en Perú son 4 los más frecuentes. Por nombrarlos son los cálculos de oxalato de calcio, fosfato de calcio. Oxalatos, los más frecuentes. Oxalatos, son los 80%. Oxalato el 10%. Ácido úrico y destruita, ¿no? Que son los cálculos infecciosos. Así es. ¿no? Luego los otros 4 son los más raros. Muy raros, son de cistina, santina, que en Perú se presentan muy poco. Son ¿no? muy raros, efectivamente. ¿Hay edad para los cálculos antes de darle paso a la llamada? No hay ninguna edad. Puede ser desde niños de 1 año, 2 años, hasta personas adultos mayores. No hay diferencia. ¿Cuál es la edad más frecuente de presentación y quiénes hacen más cálculos, las mujeres o los hombres? Las mujeres, sin duda alguna. ¿Siempre? Usualmente. Mira, tú, yo hubiera pensado que los hombres. No, usualmente los cólicos renales, que van a la emergencia, los pacientes son entre 20 y 40 años. 20 y 40, eso digamos, es una enfermedad de gente joven, predominantemente de mujeres sobre hombres. Así es. Y cuando tú tienes un cálculo de una persona joven, dices, bueno, no es raro, pero ¿te preocupa algo más, saber algo más? Porque un chico de 10 años, de 12 años, de 15, podría hacer un cálculo con respecto a uno que tiene 20 o 25. No, definitivamente cuando se trata de una persona muy joven o de un niño, estamos hablando ya de trastornos metabólicos, ¿no? Que la persona no está metabolizando bien minerales como el oxalato mismo, como los citratos, como el calcio, y hace que se acumulen dentro de los riñones porque está ahí demasiada cantidad de estos minerales. Y al haber demasiada cantidad se juntan entre ellos y empiezan a formar los cálculos, las piedras, ¿no? Tenemos una llamada telefónica, es Elena de Comas, y luego vamos a conversar acerca de los tamaños, de lo que acabas de mencionar, las formas del cálculo, y cuáles son los factores de riesgo para tener un episodio de eliminación de cálculos y cuáles son las complicaciones de ellas. Elena, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por llamar al programa. Doctor, muy buenos días. Mira, quisiera hacer una consulta sobre este tema. Por favor. El año pasado, del mes de enero, a mi esposo le operaron una operación, fue una lipotripsia renal. Ya. Por lo que tenía 4, en cada riñón tenía 4, pero en el derecho lo tenía más grandes. Le hicieron la lipotripsia el día sábado, el día lunes nuevamente con los cólicos. Entonces el doctor le dijo, de repente tú te estás botando las piedras. Le sacaron una tomografía y le dijeron que es pura y que lo tenía muy delgadita. Y entonces le dijo, vamos a ponerte un catete para que te pueda botar las piedras. Ya. Entonces le pusieron el catete, pero a las 8 horas comenzó a hacer fiebre, 2 días, fuerte. Entonces le retiraron el catete, se le pasó la fiebre. Entonces el doctor le dijo, lo que pasa es que como tú tienes una vida sedentaria, es por eso que tu uretra no está bien desarrollada. Bueno, doctor, pasó el tiempo, ha pasado 15 días, mi esposo tenía cólicos abdominales, todo eso. Le sacamos una ecografía, le dijeron que tenía una pólipos en la vesícula de 2.8 y un ¿cómo se llama? Un quiste en el hígado. ¿Usted cree que puede hacer esto a través de tantos medicamentos que ha tenido por esto de los riñones que ha hecho? Bueno, pero ya está bien de los riñones, ¿no, Elena? No, todavía tiene uno de los riñones. El problema de los cálculos no se le van a ir, ¿no? Él forma cálculos, pero digamos, ya no tiene complicaciones, ya no tiene infección urinaria, ya no tiene dolor ni cólico renal, salvo esporádicamente. Hay cierto momento que le vienen los cólicos. Ok, Elena, muchísimas gracias, un beso para ti, estate pendiente del comentario del doctor Cárdenas.
A ver, definitivamente cuando un paciente se hace una litotripsia extracorpórea, Sí. básicamente lo que hacen es echar al paciente y hacer que romper la piedra. Reventar el cálculo, ¿no? Ajá, con disparos, ¿no? Así, lo disparan Y la piedra se fragmenta, ¿no? y va saliendo. Y tienen que salir por el uréter, que es el conducto que va del riñón a la vejiga. O sea, sí podría tener cólicos renales posteriores a la litotripsia. Sí, es muy frecuente, Ok. es muy frecuente. Se dejan analgésicos y si el cólico es muy intenso, muy fastidioso, se coloca un catéter. El ¿no? catéter para que caiga drene, facilito, para ¿no? que haga un camino y drene. Pues, Claro. ¿no? Ahora, en caso del señor ha tenido una infección agregada, ¿no? Que de por sí puede ser por la litotripsia misma que se hizo, o puede ser por la colocación del catéter, también que es muy frecuente. Entonces, con buen criterio se le sacó el catéter porque podría ser un problema de infección, de sepsis, el tema que se tocó anteriormente, ¿verdad? Correcto. Y bueno, habría que hacer una evaluación cómo está actualmente su vía urinaria. Pues, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo Así no? es. Ahora, ¿qué factores de riesgo existen para que tú puedas formar cálculos? Mencionaste la herencia por un lado y la alimentación por el otro. ¿Algún otro factor de riesgo que haga que formemos cálculos? Por ejemplo, para contarte algo, en Piura, Sí. donde es el mayor foco de cálculos Ah, en sí, el país. en ¿sí? nuestro país. En Sudamérica es en Argentina, por Ah, la sí, dieta, por la que es dieta, la claro, carne. ácido úrico, en fin, oxalato Exacto. como cancha. Y acá en el país es en Piura, ¿por qué? Porque es una zona tropical, hace mucho calor, las personas se deshidratan bastante, Ok. no toman agua. Pero podría pasar también en Iquitos por esa misma razón, ¿o no? Ujú. Pero en Piura hay algo distinto, que ¿Qué hay algo cosa? que se llama el agua dura. Ah, Son el las agua es aguas más dura. que no están tratadas, no es agua potable, pero que tienen harta cantidad de minerales, bastantes minerales. Claro. Entonces ellos ingieren el agua dura, no Con hidratan todos los bien, entonces forman cálculos. Pues, ¿no? Ok. Entonces es algo muy característico acá en la población peruana. Perdóname, Miguel, se nos quedó en el tintero explicarle a Elena que el problema del pólipo de la vesícula y todos los problemas digestivos nada tienen que ver con el tratamiento ni con el problema de cálculos de su marido, ¿no? No, no tiene nada que ver. Perfecto. Para nada. Sigue, por favor. Entonces, es lo que hemos visto en Piura, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador también es una zona bastante frecuente, zona meridional, entonces forma bastantes cálculos. ¿Qué tamaños son los que más comúnmente se forman o son los cálculos que se eliminan? Para que uno orine un cálculo, tiene que ser menos de 1 milímetro. Correcto. Perdón, menos de 10 milímetros. Tiene que Ya, menos de 1 centímetro. ser. Menos de 1 centímetro, para que uno orine el cálculo. Correcto. Si es más grande el cálculo, suele haber cólicos renales Ajá. o suele quedarse dentro del riñón. ¿Sí? Ahora, es importante cuando una persona tiene cálculos en los riñones, porque muchas personas van al consultorio, dicen, doctor, me he hecho una ecografía, tengo cálculos y por eso me duele la espalda, ¿no? Y eso no es tan cierto. Para que un cálculo duela, tiene que moverse. Tiene que salir. Tiene que salir. O está en el riñón y lo sientes. No lo siente. Lo que puede dar un cálculo en el riñón sí son infecciones urinarias, porque el cálculo son cuerpos extraños, Así se puede es. infectar. Predispone a infecciones. Predispone a infección urinaria, pero los cálculos dentro del riñón no duelen. Y los cálculos predisponen a infecciones urinarias, correcto, ya lo mencionaste, o sea, si tú tienes un cálculo tienes más riesgo de hacer una infección urinaria, pero la infección urinaria también empeora el tamaño del cálculo, genera mayor precipitación y formación de cálculos. Así es. Es un círculo Es vicioso. un círculo vicioso porque el cálculo te genera infección. Y la infección por su forma, por su metabolismo, porque cambia el pH de la orina, cambia algunas moléculas en la orina, hace que se agreguen más minerales al cálculo. Y entonces el cálculo sigue creciendo. Si no se trata, no se maneja la infección o el tratamiento del cálculo, sigue creciendo, ¿no? ¿Qué significa tener un cálculo coraliforme? ¿Y por qué se forman? ¿Por qué hay personas que hacen cálculos coraliformes y por qué hay personas que no los hacen? A ver, coraliforme viene de la palabra coral, ¿no? Que el coral tiene como una forma de ramificaciones, como si fuera una planta, ¿verdad? Entonces, en quienes se forman estos cálculos, tiene que haber un factor hereditario, sin duda alguna. No todas las personas con cálculos tienen cálculos coraliformes. Tiene que haber un mal control, es decir, si desde niño y me dicen que tengo un cálculo, tengo que tratarme. No puedo esperar 10, 15 años porque el cálculo no me duele, porque ese cálculo va a crecer y va a adoptar la forma de riñón y va a dañar mi riñoncito. Y tiene que haber definitivamente una mala dieta, ¿no? O sea, si yo tengo un cálculo, me dicen, señor, usted tiene un cálculo, o su hijo tiene un cálculo de 1 centímetro, hay que tratarlo, porque si no se va a tratar, ese cálculo no va a ser de 1 centímetro, va a ser de 2, 3, 4, 5 centímetros, va a crecer, va a adoptar la forma del riñón y va a ser más complejo su tratamiento. Los cálculos coraliformes en el mundo está reportado de que solamente el 50% sale por completo con técnicas mínimamente invasivas, porque hay un alto porcentaje de que quedan dentro del riñón. Es muy bien conocido en el mundo de la urología, ¿no? Es con los cálculos más complejos de sacar.
Correcto. Ahora, una pregunta última, Miguel. ¿Eliminar un cálculo significa curarte del problema? No, sin duda alguna no. Eliminar el cálculo es solucionar el problema agudo, el problema de dolor, el problema de la molestia. Pero, ¿qué pasa? Si una persona elimina el cálculo o se le saca el cálculo, de acá a 2 años, si esta persona no se cuida, no toma la ingesta de agua, no se alimenta de manera adecuada, no se cuida o no previene sus infecciones, que puede que tenga un factor de riesgo de que de por sí tenga infecciones, va a volver a formar cálculos, ¿no? Prevención. 3 litros de agua por día, las personas que tienen cálculos. Correcto. Evitar los alimentos que tengan oxalato, como las verduras, sobre todo los que tienen hoja verde, los chocolates, el ají, la sal. Esos alimentos hacen que uno se deshidrate y se forme. No es el calcio en la dieta, son los oxalatos. Los oxalatos, son los que el calcio es muy variable, no cambia tanto, ¿no? Miguel, te agradezco muchísimo. Un placer tenerte esta mañana. Gracias por habernos acompañado para ayudar a la gente a entender mejor qué significa tener cálculos al riñón. Gracias por estar con nosotros. Ha sido el doctor Miguel Cárdenas, urólogo, hablando sobre cálculos renales. Nos vamos a una pausa y volvemos con la última parte del consultorio de La Buena Vida esta mañana.